La ciudad bajomedieval, la ciudad gótica, es un reflejo de la evolución económica y social de los últimos siglos medievales. Podía tratarse de ciudades construidas sobre antiguas ciudades romanas, de asentamientos surgidos alrededor de castillos y monasterios, pero sobre todo se trataba de ciudades de nueva creación. Para hablarnos de sus principales características nos acompaña hoy en el estudio Esther Alegre Carvajal, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Esther, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días a todos. ¿Cuál dirías, Esther, que es la importancia de la ciudad en la cultura gótica? ¿Hay como un renacer de la vida en las ciudades? Efectivamente, en la época tardomedieval, en el tiempo en el que se desarrolla la cultura gótica, se produce un resurgir de la vida ciudadana. Esa vida ciudadana que había ido desapareciendo desde la caída del Imperio Romano a lo largo de todo lo que es la época altomedieval, vuelve nuevamente con el resurgir de las nuevas vías de comercio que permiten un desarrollo de esos pequeños grupos ciudadanos que ahora pasan a llamarse burgos, es por lo que los conocemos, los burgos medievales, ¿no? También es muy importante porque ahora esas pequeñas ciudades van a tomar una forma concreta que de alguna manera va a determinar la forma y el desarrollo de la mayoría de las ciudades europeas, no solamente de las ciudades capitales, sino del conjunto de las ciudades de toda Europa. ¿Y cuál sería esta forma de estas nuevas ciudades medievales? Pues estas ciudades medievales tienen en general lo que se llama un crecimiento orgánico, es decir, no están sujetas, nada más que las de nueva creación, a un plano fijo predeterminado antes de su crecimiento. Sin embargo, son ciudades, todas ellas, encerradas en una muralla, y la muralla va a determinar la forma de la ciudad. Va a determinar su perímetro, va a determinar, por lo tanto, su capacidad de expansión y, desde luego, va a determinar la forma y los espacios y los viarios con los que estas ciudades se van a ir conformando. La forma más habitual va a ser lo que se llama la forma radiocéntrica, es decir, esa que, partiendo de una plaza principal, normalmente la plaza de la catedral, establece largas calles en forma de radios que desembocan desde esa plaza principal en las principales puertas de la muralla de la ciudad. O sea que diríamos que el elemento más característico de la ciudad medieval es la muralla. Sin duda la muralla tiene una importancia determinante en lo que es la estructura de la ciudad, pero hay otro elemento también fundamental y que surge ahora con gran fuerza, que es la plaza. La muralla tiene diversas funciones, no solamente tiene una función defensiva, que también la puede tener, pero va a tener sobre todo una función de delimitación de lo que son los derechos ciudadanos. Se convierte en una barrera fiscal, a través de sus puertas se pagan unos determinados impuestos cuando se trata de introducir mercancías en la ciudad y delimita, digamos, los derechos de los ciudadanos que conforman esa ciudad. Incluso se convierte en un símbolo. La ciudad medieval, cuando se dibuja, cuando se trata de plasmar en una imagen dibujada, siempre es el contorno de una ciudad. El caserío, el viario no importa y, sin embargo, la muralla sí que importa. Muralla y ciudad se convierten casi en un sinónimo. Además, determina la conciencia de los propios ciudadanos. Ellos viven dentro y hay un fuera, un exterior, que es una naturaleza muchas veces poco controlada, que se establece como una cosa completamente diferente de lo que es la ciudad intramuros. Vivir extramuros era no tener derechos de ciudadanía, digamos, ¿no? Al menos era tener unos derechos diferentes. Las ciudades fueron determinando sus privilegios, sus obligaciones, lo que eran sus ordenanzas, se fueron determinando y el dónde se aplicaban esos derechos, esas obligaciones o esas ordenanzas era dentro de esa ciudad. Por lo tanto, como decía, la muralla es un hecho también simbólico que establece un dentro, un fuera. ¿Quién es ciudadano y quién no lo es? Esther, háblanos del otro elemento que señalabas antes como fundamental, que es la plaza, ¿no? Una vez que, digamos, ese conjunto urbano
queda determinado por lo que es una muralla, van a aparecer una serie de espacios libres, muchas veces ligados a los entornos de la propia muralla, sobre todo a las puertas, y desde luego espacios libres en torno a los principales elementos de la ciudad, que van a ser fundamentalmente la catedral o la iglesia principal y el edificio del concejo. Estos espacios libres urbanos se van a ir conformando poco a poco como plazas. Normalmente no tienen una forma regular, pero con el tiempo se acaban urbanizando. La urbanización de estas plazas va a ser a base de soportales, esos soportales que son tan característicos de nuestra Castilla, ¿no? Del conjunto, digamos, de la cultura urbana mediterránea, y que van a permitir el desarrollo de una de las actividades fundamentales que se tienen en esas plazas, que es el comercio. Bajo esos soportales se puede realizar una labor comercial mucho más cómoda que en un espacio, digamos, libre. Como digo, estas plazas poco a poco van a ir adquiriendo esa urbanización y esa determinación, aunque no adquieren esas formas regulares que luego sí tendrán cuando pasemos a la cultura renacentista. Las plazas, además de espacios de intercambio económico, son espacios de convivencia, ¿no? Efectivamente, son espacios de convivencia, son espacios de intercambio comercial, son espacios también en los que va ganando cada vez más la actividad de festejos. En muchos casos se convierten en los cosos, donde se juegan juegos de cañas o juegos de toros, y poco a poco van adquiriendo también una importancia fundamental en la representatividad de digamos, de los poderes de esa ciudad, los diferentes poderes que pueden ser los poderes del concejo, los poderes religiosos ligados a la catedral o incluso poderes nobiliarios o reales, ¿no? Esther, nos has hablado de la muralla y de las plazas, pero ¿qué puedes decirnos del caserío, de las viviendas de la gente? ¿Cómo se organiza este caserío dentro de la ciudad bajomedieval? La ciudad bajomedieval va a tener un caserío que tiende a ser un caserío compacto. La idea del caserío compacto que aparece en muchos de los, rematando los fondos de los cuadros, por ejemplo, de la pintura flamenca, da siempre una idea clara de la prosperidad de la propia ciudad. Se va a ir conformando en barrios. Muchos barrios de esos van a estar ligados a actividades determinadas, por lo tanto ligados a los propios gremios, y van a estar estratificados. Llegando a la zona de la muralla, normalmente va a haber espacios libres que van a ir sufriendo con el tiempo una presión cada vez mayor, puesto que la capacidad de crecimiento de la ciudad va a estar limitada y constreñida por esa propia muralla, y digamos, esos espacios libres se van a ir rellenando muchas veces por palacios nobiliarios que se adosan directamente a los muros de la muralla de la ciudad, ¿no? Que utilizan esos muros para poder construirse, ¿no? Las ordenanzas municipales de la mayor parte de las ciudades de Europa van a estar cargadas de prohibición de utilizar los muros de la ciudad como apoyo de nuevo caserío. Esther, por lo que acabas de decirnos, parece que había ahí una pugna, ¿no?, entre distintos poderes, entre la nobleza y el concejo, ¿no? Efectivamente, cada vez hay una pugna mayor. Los concejos cada vez intentan ser más fuertes, estar más estructurados, y la nobleza necesita espacio dentro de la propia ciudad, cada vez espacios mayores para construir sus palacios de representación. En muchos casos, y luego sobre todo en el Renacimiento, los jardines de esos palacios se harán extramuros, o sea, saltarán la propia muralla y se construirán los jardines ya fuera de la muralla de la ciudad. Pero efectivamente, cuando se quieren construir esos palacios, el espacio mayor que hay es el que está ligado a los espacios libres que se han ido dejando en la muralla. Tampoco tenemos que olvidar, digamos, la importancia simbólica que tiene la muralla. Hay en muchos casos que esos palacios, es verdad que utilizan el muro como apoyo, lo cual producía un ahorro importante también de dinero a la hora de construir, pero no solamente eso, sino que se ligaban a puertas de la ciudad que muchas veces tenían un simbolismo determinado. A lo mejor por ellas había entrado
el conquistador de la ciudad, el liberador cristiano, ¿no?, de los musulmanes, o había entrado alguno de los santos a los que se tenía, digamos, especial predicamento dentro de la ciudad. O sea que los nobles, que están haciéndose un espacio propio dentro de lo que es la estructura urbana, van a jugar no solamente con la necesidad de espacio libre, sino también con elementos simbólicos y de representación que la propia ciudad medieval ya tenía. Esther, has hablado de las puertas, de la importancia de las puertas. Estaban ligadas, me imagino, también a vías de comunicación importantes. ¿Qué importancia tenían las puertas? Efectivamente, digamos, cuando se delimitaba el perímetro de la muralla, se abría una puerta en los caminos principales, ¿no? Y a partir de ahí se delimitaba también muchas veces la calle principal de la propia ciudad. También había puertas importantes, eso, ligadas a esos caminos fundamentales, y luego había también una serie de portillos que eran puertas secundarias que permitían la salida, pues, a campos de cultivo o a otras áreas, digamos, de trabajo de los habitantes de esa ciudad. Es cierto que con el tiempo las puertas fueron siendo cada vez más representativas, se les fue dando una estructura arquitectónica de mayor representatividad, pero las puertas, sobre todo, lo que establece es una frontera, es ese dentro y fuera del que hablábamos antes. A través de las puertas se accede al interior. Las puertas van a ser realmente el lugar donde se pagan esos impuestos que están determinados muchas veces por introducir mercancías en el interior de la ciudad. Bueno, por la noche las puertas se cierran. La ciudad queda protegida gracias al cierre de esas puertas. Pero incluso desde fuera de la ciudad muchas veces se puede determinar el que esas puertas se cierren. Por ejemplo, cuando se detectaba una epidemia de peste en el interior de la ciudad, automáticamente había lo que ahora diríamos un protocolo sanitario, ¿no?, en el que se establecía cerrar las puertas para que esos posibles infectados no salieran al exterior y no se produjera un contagio más masivo. O sea que sí es a través de las puertas, digamos, es cómo se produce la relación entre el interior y el exterior de la ciudad. Y desde luego cada vez van adquiriendo un aparato arquitectónico de máxima representación. Esther Alegre, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de la importancia de la ciudad gótica. Muchísimas gracias a todos vosotros por escuchar atentamente. Gracias.